Iniciar esta ronda de conversación en línea con un tema que es tan nuclear y tan importante como es el de los liderazgos medios, ¿ya? Hay una apuesta ahí como centro, líderes educativos, de pensar en una escuela con un liderazgo distribuido, una organización más democrática y que de alguna manera potencie las experticias y los conocimientos que hay al interior de cada escuela. Sabemos que al interior de cada escuela hay docentes que hoy en día están asumiendo el desafío de realizar ciertos cargos, ¿cierto? Con responsabilidades específicas. Y tenemos ahí, ¿cierto?, el caso de los jefes de UTP, de los jefes de departamento, los encargados de convivencia, ¿cierto?, y los inspectores generales. Estos cargos que tienen la potencialidad, ¿cierto?, de marcar la diferencia en las escuelas, han sido escasamente investigados y estudiados acá en Chile. Lo que nosotros queremos hoy día es poder conversar sobre qué son estos liderazgos, qué relevancia tienen y cómo pueden contribuir a la mejora escolar, y también poder mostrarles, ¿cierto?, una pincelada de un estudio que hicimos, ¿cierto?, con Bárbara Soro respecto a liderazgos medios y cómo en el fondo fuimos encontrando elementos que pueden servir a esta conversación. Entonces, partamos primero, ¿te parece, Joseph, como compartiendo con quienes nos están hoy día escuchando respecto a qué son estos liderazgos medios, ¿cierto? ¿En qué consisten? Okay. Y lo primero es como contar, ¿cierto?, que estos liderazgos medios de alguna manera son líderes que tienen el apellido de medios porque están de alguna manera generando comunicación, ¿cierto?, entre la dirección y los profesores, ¿cierto?, haciendo partícipes, ¿cierto?, a muchos otros actores educativos, y esa comunicación, ¿cierto?, es una comunicación tanto vertical, pero también horizontal entre los mismos profesores, ¿ya? Eso efectivamente les da a ellos un rol, y por eso que hablamos de medios en términos de que posicionan, ¿cierto?, son líderes que relacionan, y por otro lado son líderes que actúan como puentes, trayendo información, compartiendo conocimiento y amortiguando muchas veces, ¿cierto?, los conflictos que se generan al interior del establecimiento o resistiendo a veces ciertas tensiones que se producen en la organización escolar. No sé, yo sé qué elementos más podríamos incorporar para ir entendiendo estos liderazgos medios. Bueno, yo empiezo con una perspectiva, bueno, ya soy académico, antes era director de escuela, pero siendo académico, yo creo que algo cuando yo oigo líderes medios, estoy pensando en dos conceptos importantes en investigación, que es liderazgo distribuido, o sea que el líder, se tiene que entender liderazgo escolar como un fenómeno organizacional, no que existe en una sola persona, pero existe en la organización, ojalá, y tenemos que estudiar más cómo se puede manejar ese liderazgo distribuido para lograr metas compartidas. Y el segundo es el liderazgo pedagógico. Entonces estamos en los líderes, en estudiar y poner atención a los líderes medios. Yo creo que existe la posibilidad de entender mejor quiénes están trabajando para apoyar a los profesores en el núcleo pedagógico. Entonces yo veo desde así, una perspectiva académica, que son conceptos así, liderazgo distribuido y liderazgo pedagógico, que son clave para entender y para poner en contexto los líderes medios. Y también podríamos incorporar ahí, ¿cierto?, el por qué aparece la relevancia de estos liderazgos, cómo ellos contribuyen, y en esa línea decimos que estos liderazgos están mucho más cercanos al proceso de enseñanza-aprendizaje, de alguna manera pueden contribuir de una manera mucho más directa, porque están en un diálogo con estudiantes, con profesores, trabajando con las personas, desarrollando sus equipos profesionales, y por otro lado son importantes porque pueden incidir en cómo formar estas culturas profesionales, como culturas que son colaborativas y que de alguna manera puedan movilizar, ¿cierto?, hacia el aprendizaje de todos los estudiantes. ¿Cómo ves tú también como a nivel internacional, ¿cierto?, esa contribución que tienen estos líderes medios, ¿cierto?, para la mejora escolar? Bueno, empezaría yo con una crítica de los investigadores que tienen como una perspectiva súper de jerarquía, Sí, que siempre para estudiar liderazgo estudia una sola persona. Y en Chile, si quiere entender el liderazgo escolar, se tiene que estudiar por lo menos el par de director y jefe UTP, porque es único en Chile esta estructura, y yo creo que es muy importante.
pero yo creo que lo que nos ofrece la perspectiva estudiando o entendiendo el trabajo de los líderes medios es capital humano, que tenemos expertise, habilidades y un enfoque más cercano al aula que la oficina administrativa. O sea, de alguna manera ahí tenemos como la potencialidad, ¿cierto?, de poder generar y de poder movilizar y aunar al cambio. Les queremos contar a ustedes que nosotros estuvimos realizando un estudio, ¿cierto?, en líderes educativos respecto a 4 cargos específicamente que nosotros acá en Chile los ubicaríamos como líderes medios, ¿ya? Es el jefe de UTP, el encargado de departamento, el inspector general y el encargado de convivencia. Escogimos estos cargos porque son cargos que tienen una formalidad dentro de la organización y de alguna manera habían sido poco explorados, ¿cierto?, investigados respecto a cómo están movilizando o transformando esa escuela. Entonces trabajamos con esos 4 cargos y lo que hicimos fue en el fondo hacer un estudio de 2 etapas. En un momento realizamos entrevistas a 20, digamos, distintos profesores que ocupaban estos cargos y luego, a propósito de estas entrevistas, construimos un cuestionario para poder mirar en 3 territorios en los que está presente líderes, que es en Concepción, en la región metropolitana y aquí en Valparaíso. A propósito de esos elementos, ¿cierto?, el año pasado, entre mayo y diciembre, estuvimos trabajando con esos antecedentes y haciendo análisis, ¿cierto?, generando estos hallazgos que les queremos como presentar digamos, a continuación. La apuesta principal que queríamos era caracterizar estos liderazgos, cómo se están realizando, cómo se están, de alguna manera, desplegando en las escuelas y liceos, y por otro lado, sobre todo, identificar qué necesidades formativas tienen, porque nos dábamos cuenta que efectivamente no hay para ellos una formación que de alguna manera aborde estos 4 cargos. Es así como nos fuimos dando cuenta, ¿cierto?, que quienes ocupaban estos cargos de alguna manera tenían, como decíamos, esta función de estar, por un lado, transmitiendo información, ¿cierto?, decíamos, desde la dirección hacia los profesores, hacia los distintos actores, pero también cumplen un rol bien clave en términos que ellos son los que de alguna manera, podríamos decir, traducen o filtran, por ejemplo, las políticas que se instalan en un establecimiento, ¿cierto?, cuando hay ciertas, digamos, miradas de inclusión, ¿cierto?, cuando vamos a trabajar la ley de desarrollo docente, ellos también van haciendo de alguna manera un filtro de lo que va llegando, ¿cierto?, a sus docentes. Y por otro lado encontramos que algunos de ellos lograban un elemento que es todavía más complejo e interesante, que es la construcción de conocimiento profesional. O sea, había algunos líderes que eran capaces con sus equipos de ir generando este conocimiento profesional desde los espacios de trabajo colaborativo, ¿ya? Entonces, en esa línea también, a propósito de los distintos hallazgos que tiene el estudio, porque son varias aristas, hoy día queremos como focalizarnos en una que tiene que ver con las tensiones que encuentran en el ejercicio de sus cargos. Y es bien interesante que esas tensiones son compartidas por los 4 líderes, ¿ya? Y eso también nos refleja que efectivamente hay algunos elementos que son transversales, que están siendo dificultosos para estos liderazgos medios. El primero es que estos cargos se construyen con múltiples tareas. O sea, de alguna manera ellos lo que más relevan es que tienen muchas tareas y que de alguna manera lo que hacen es una especie como de collage de tareas, a veces sin mucho principio que los articule. Y además, por otra parte, se encuentran con que tienen que hacer esas múltiples tareas en escaso tiempo, ¿cierto?, que es un elemento que lo plantean como tensión. ¿Puedo interrumpir? Sí, por supuesto. ¿De dónde vienen esas tareas? ¿Es el director o la directora que les da? ¿O es como entendido que un inspector general hace cierto tipo de cosas? ¿Pero de dónde vienen esas tareas? ¿Son oficiales, no oficiales? Claro, hay diferencias en las escuelas, que eso después lo vamos a ver, porque efectivamente cada cargo se despliega distinto según, ¿cierto?, en la escuela en que está, pero generalmente esas tareas ellos las sienten mucho como demandas externas, ¿ya? Tareas emergentes que de alguna manera hacen que tengan que, ellos a veces tienen ciertas tareas que consideran prioritarias, pero surgen estas tareas demandadas desde afuera y tienen que, en el fondo, destinar su ejercicio a poder responder a estas tareas emergentes. Entonces aparece mucho este elemento como
que tienen que estar dando respuesta a ese tipo de tareas. Después encontramos que son cargos con escasa autonomía para poder tomar decisiones. Y en esa misma línea cuesta mucho encontrar en estos cargos la posibilidad de construir una agenda de trabajo, una agenda donde ellos puedan de alguna manera incidir. Y todavía de nuevo aparece mucho el elemento de que tienen que más bien someterse a una agenda más bien externa, puesta desde afuera. Lo otro que releva mucho, que lo decíamos en un inicio, es que son cargos hechos a mano, es decir, son cargos que se construyen en el ejercicio de hacer ese cargo, porque efectivamente, lamentablemente, no hay una formación, ni tampoco cuentan con apoyo para poder formarse en su respectivo cargo. Un elemento interesante es que nosotros teníamos, en general, de la muestra que teníamos de los 161 personas que participaron en la encuesta, encontrábamos que la mayoría eran nobles en sus cargos, es decir, que si bien tenían trayectoria de docente bastante más extendida, todos tenían estaban dentro de los primeros 5 años, por lo tanto están de alguna manera construyendo su cargo, pero también experimentando las tensiones de un Nobel. Y lo otro que también, por supuesto. Otra pregunta que tengo es que si los participantes en el estudio definen su rol de misma manera. Entonces, si jefe UTP en la escuela A se define su rol más o menos similar que jefe UTP en la escuela B, o es muy distinto, que tienen el mismo nombre del cargo, pero tienen responsabilidades o como que son nuevos, tienen muchas tareas, se organizan de manera distinta. Entonces, me gustaría entender un poco más de qué aprendieron en este punto. Claro, más bien lo que vemos es que hay un sello o una cierta identidad bastante marcada por escuela. O sea, en el fondo hay ciertas escuelas que de alguna manera generan una cierta forma de organización que genera en el fondo una manera de construir el rol distinta en la escuela A que en la escuela B. Y yo creo que ese es un indicio que nos quedamos ahí con Bárbara como pendiente para poder seguir profundizando y analizando. Que sí, en el porque tiene implicancias para la formación y el tipo de apoyo que se puede brindar en formación, programas de apoyo, etc. Entonces yo creo que es interesante entender cuál es la diversidad de experiencias en su rol. Efectivamente, claro. De hecho, nosotros pensábamos mucho que no es que podamos pensar en una formación aislada de la propia escuela, más sí que como centro, como líderes educativos, estamos siempre pensando que el aprendizaje es situado, entonces efectivamente responde a esa organización. Parece que antes de continuar con la presentación de algunos de estos elementos de dificultad que encontramos, tenemos algunas preguntas que nos quieren hacer de inmediato, así que como la idea justamente esta es una conversación, vamos a recogerla. Dice, me parece muy bien que se esté hablando de la importante labor que realizamos los colegas en los departamentos, unidades técnico-pedagógico, inspectoría, convivencia, etc. Pero me produce un poco de ruido el término medio. Lo que ustedes señalan me parece un poco parecido al rol que juega el número 10 en el fútbol, pues ese jugador arma la jugada por la posición estratégica que usa. ¿Qué opina usted de esto? ¿Podrían llamarse tal vez líderes centrales en vez de medios? Bueno, como te decía, te voy a dejar a ti así responder a cuestiones de fútbol. Pero yo, porque es muy controversial. Lo interesante en la literatura internacional es que existe un concepto que se llama en inglés teacher leadership, liderazgo docente. Sí. Pero si ves en otras profesiones, los médicos, arquitectos, no sé, en otros banqueros, no existe la frase banker leadership, liderazgo banquero, eso no existe. Entonces, la definición de liderazgo y la definición de ser profesor son como islas apartes. Y yo creo que hay algo interesante en poner atención a los líderes medios, en entender que hay liderazgo que uno puede ejercer desde su rol en la organización, que no tiene que ser reconocido como el jefe máximo.
No sé si se entiende. Sí, sí se entiende. Y efectivamente también nosotros como que discutimos harto respecto al concepto de líderes medios para que no se entendiera que justamente es como que había un alto y un bajo líder, ¿cierto? Right. Sino que más bien lo que rescatamos del concepto de medio más bien tiene que ver con que ocupan una posición relacional, están mediando, están ejerciendo este liderazgo y efectivamente, como tú dices, la idea es como aunar la idea de que todo profesor está realizando un ejercicio de liderazgo según distinta posición que tiene en esa organización. Y respecto al elemento más futbolístico, claramente estos líderes hacen el efecto de poder como de alguna manera detener el juego, pensar, reflexionar y luego articular, ¿cierto? Mirar quiénes están, cómo puede rescatar el valor, la experticia de cada uno de su equipo y de alguna manera generar un juego que posibilite mejorar los resultados de sus estudiantes y el desarrollo integral de ellos. Y yo diría también, si vamos a utilizar la jerga futbolística, yo diría que el éxito escolar es el esfuerzo de un equipo. Sí, y yo creo que en poner atención a los líderes medios estamos reconociendo que hay muchos adultos que están trabajando, ojalá, para mejorar las condiciones en el aula para el aprendizaje de los estudiantes. Perfecto. Otra consulta. ¿Son los jefes de UTP líderes medios o son profesores o jefes de departamento? ¿Cualquier profesor puede ser un líder medio? Y bueno, interesante ahí también nos surgió en la investigación el elemento con los jefes de UTP. Algunos nos planteaban, decir, efectivamente el jefe de UTP está trabajando mucho codo a codo con el director, ¿cierto? Right. Pero encontrábamos en la literatura y también de lo que nos dice la investigación, es que el jefe de UTP alrededor de como el 80% de la encuesta de los 161 participantes era designado por el director. Y al ser un cargo de confianza, en el fondo notamos que ahí igual hay un elemento diferenciador, o sea, es un cargo que está de alguna manera dispuesto desde la dirección y por lo tanto también podría ser el mismo quien pudiera sacar a ese jefe de UTP. Y efectivamente reconocemos distinciones con los jefes de departamento. El jefe de departamento está todavía en un rol, primero, muy poco, de alguna manera, como marketeado, por así decirlo. En el fondo tiene más como libertad en el ejercicio de sus tareas o de lo que puede hacer. Y por otro lado trabaja mucho más codo a codo con sus pares, quienes le exigen mucho una ética igualitaria respecto a su ejercicio, o sea, en el fondo que siga siendo profesor. Entonces tiene una atención distinta ahí este jefe de departamento. Y cualquier profesor puede ser líder medio. Nosotros estudiamos estos 4, pero efectivamente reconocíamos en el estudio que hay otros liderazgos más informales, que también son medios, pero que no tienen el cargo que nosotros estamos empleando. Y la investigación lamentablemente no lo revisó, no lo alcanzamos a mirar, pero efectivamente hay que hacerlo. Hay liderazgo medio, informal, muy potente al interior de los establecimientos escolares. Sí, yo hago con mis estudiantes en Toronto, yo hago un ejercicio hablando de liderazgo y influencia. Les pido que traigan a la clase su organigrama y le pregunto primero, ¿quién es el director? ¿O quién es el líder escolar? Es obvio en el organigrama. Y después la pregunta es, ¿quién tiene influencia que guía la escuela? Y no existe donde pensarías siempre en la organigrama. Entonces, eso muestra a los estudiantes que hay liderazgos, hay personas ejerciendo influencia en lograr metas escolares importante. Entonces yo creo que eso empieza a cambiar la perspectiva de mis estudiantes en siempre pensar que el liderazgo existe en el punto en el cargo formal, pero puede existir en otras posiciones también. Sí, sin duda. Bueno, ahí teníamos esas 2 preguntas mientras tanto, y dentro también de otras dificultades que vamos a retomar, encontramos este otro tema que es muy interesante, que es que por estar justamente mediando y haciendo de puente y amortiguando tensiones, efectivamente este cargo plantea la dificultad que implica trabajar con personas, ¿cierto? Como el tema de las habilidades que se necesitan a nivel interpersonal.
Y otro elemento también que se destacaba y que nosotros queremos destacar especialmente dos de estas tensiones, tiene que ver con la tensión que se produce entre una fuerte política de rendición de cuentas, ¿cierto?, a los que se ven sometidos estos líderes, pero por otro lado políticas que también fomentan una cultura colegiada y colaborativa. Entonces, por un lado, de alguna manera ellos sienten que tienen que estar generando instancias de trabajo, pero por otro lado tienen que estar rindiendo, entonces no logran y resuelven esa tensión, como vamos a ver después, de manera distinta. Algunos la resuelven centrándose y focalizándose mucho más en la rendición de cuentas, y otros más bien como tratando igual de poder seguir este propósito de cultura más colaborativa. Yo creo que hay un paper ahí, entender la rendición de cuentas de los cargos, bueno, los líderes medios. ¿A quién tienen que rendir cuentas? Yo creo que ¿es interno, la accountability interna de la escuela, o es externa? Entonces yo creo que hay algo muy interesante reflexionar que it's like, who are they accountable to? Entonces, ¿hacia quién tienen que rendir cuentas? Entonces yo creo que eso es muy interesante considerar. Claro, y como seguir investigando. Nosotros nos daba la sensación que era más interno en el caso de los líderes medios, pero creo que como que amerita en el fondo una profundización más ahí de la investigación. Y pensando en accountability, en el caso chileno es distinto, porque en Canadá o Estados Unidos los directores tienen accountability para exámenes y tienen accountability al sistema, pero no tienen accountability al mercado. Que eso es parte, entonces los directores en Chile tienen como el triple rendición de cuentas. Pero entonces eso es interesante poner al lado de cómo empezar a pensar la rendición de cuentas. Bueno, suena feo, pero son responsabilidades importantes los líderes medios, pero ¿quién está evaluando? ¿Cómo se entiende rendición de cuentas desde la perspectiva de los líderes medios? Yo creo que no necesariamente tiene que ser lo mismo que rendición de cuentas que tiene que entregar el director o la directora. Bueno, sí, es interesante ese punto. Es un muy buen punto a seguir profundizando. Y otro elemento también que nos llamaba la atención en la investigación es la escasa conciencia que hay en estos cargos de que son líderes, ¿ya? O sea, efectivamente, más bien se visualizan muchas veces más bien como un cargo, que asumiendo que ellos tienen la potencialidad de movilizar y de alguna manera influir, ¿cierto?, a sus profesores. Entonces, esa conciencia, esa escasa conciencia, nos lleva a nosotros como a poder mirar lo que vamos a mostrar después, que es como un hallazgo que para nosotros es bien clave dentro de la investigación. Pero antes de ir a eso, también quería señalar que dentro de la lógica de la dificultad que implica el trabajo con personas, uno de los elementos que ellos plantean, sobre todo con mucha fuerza en la encuesta, es la dificultad que tienen para poder generar disposición y motivación en sus propios colegas, y también como que se ven enfrentados mucho a ciertos incumplimientos hasta profesionales que hacen que ellos tengan que de alguna manera estar tensionados para tener que estar generando esa motivación, esa disposición, o que cumplan, ¿cierto?, con los elementos que requieren desde sus cargos. Uno del principal como más hallazgo que tiene el estudio tiene que ver con esto que tú señalabas hace un rato, de que, bueno, son todos estos cargos como desplegados de la misma manera, y efectivamente encontramos que no, ¿ya? Y eso para nosotros es interesante, porque no todo es en el fondo como dificultades, sino que hay quienes dentro de esa maraña de dificultades logran de alguna manera desafiarlas y poder generar una propuesta distinta de cómo despliegan sus cargos. Entonces tenemos un grupo de alguna manera de los participantes de la investigación que más bien realizan cargos, y ellos lo definen así como múltiples tareas, como decíamos, una especie de collage de tareas, donde el propósito que los moviliza es tratar de rendir cuentas. O sea, cómo logro rendir las tareas o las demandas que se me hacen, ¿ya? Y para eso, como su propósito es la rendición de cuentas,
se ven de alguna manera llamados a tener que estar realizando estrategias de supervisión y control de que se cumplan esas tareas. Entonces, despliegan mucha estrategia con sus profesores, tratando de ver si están cumpliendo, si están haciendo lo que tienen que hacer, si que están de alguna manera desarrollando lo que deben realizar en su trabajo. Mientras que tenemos otro grupo que efectivamente logra transitar a un liderazgo educativo propiamente tal. Y son los que efectivamente, a propósito de las entrevistas, logran de alguna manera tener un propósito que ya supera la rendición de cuentas y que tiene más que ver con construir un propósito compartido, ¿ya? O sea, cómo buscamos que efectivamente construyamos una cultura con mis profesores y generamos una comunidad que busca un cierto valor. Por ejemplo, aparece en las entrevistas de manera muy interesante el valor del respeto como un valor que persigue toda la comunidad, o la incorporación de la familia como un actor clave. Entonces, son líderes que tienen un propósito que va más allá y que para construirlo desarrollan estrategias ya no de supervisión y control porque no les resulta, sino que más bien de construir esta cultura colegiada, de cómo generamos relaciones donde yo otorgo sentido a lo que yo realizo. Entonces, más allá de que también asumen la rendición de cuentas, pero la asumen orientada hacia que queremos caminar hacia un propósito y que tiene que ver con que los estudiantes se desarrollen integralmente. Entonces, de alguna manera para nosotros ese fue un hallazgo interesante, porque demuestra que pese a que no hay formación, a que en el fondo están nobles muchos en sus cargos, hay ahí un grupo que está tratando de generar una forma distinta de construir su cargo. Sí. Y ponen los cargos administrativos en servicio de otras metas. Exacto. Entonces yo creo que también es importante, porque a veces en la conversación entre administración y liderazgo, la respuesta es, bueno, suena bonito ser líder, pero yo tengo que entregar resultados acerca de mi cargo administrativo. Entonces yo creo que lo importante del segundo grupo que estás hablando, yo creo que son ellos que han encontrado de alguna manera cómo poner su esfuerzo administrativo en el contexto más grande de metas escolares. Y yo creo que eso es difícil. Yo te tengo una pregunta, pero eso no fue planeado. Pero acerca del hallazgo, ¿cuál entonces es la implicancia para formación? Entonces la idea es que se tiene que formar más individuos con capacidades y disposiciones para entender cómo manejar mejor los cargos administrativos, o llegaron a decidir que realmente lo que se debe el desarrollo profesional que se necesita son en equipo. Entonces, ¿cómo llegaron? ¿Era individuo, una inversión individual en formación para individuales que están trabajando en escuelas, o una experiencia más de grupo? Yo creo que la mayoría de los que nosotros vemos es más bien una experiencia de grupo. O sea, en el fondo, cuando tú después de alguna manera entrevistas al inspector general, hay un nosotros, por ejemplo, muy fuerte en el discurso que ellos realizan. Entonces yo creo que ese elemento da cuenta que ellos, lo que de alguna manera es la escuela la que también posibilita que se desplieguen estos cargos. Primero porque les da agencia, o sea, les da capacidad de tomar decisión, de poder participar, de poder estar activo también en el propósito. Entonces yo creo que la línea de formación, si bien ellos, por ejemplo, cuando les preguntamos respecto a necesidades formativas, recogen mucho el elemento de la necesidad principalmente de dos grandes cosas. Una es cómo ayudar a hacer este ejercicio tan complejo que es movilizar y aunar gente en pos de un propósito como compartido. Y ahí ellos plantean algo que decíamos que no es fácil ser un líder educativo, porque efectivamente ellos lo que plantean es el desgaste que les implica en el proceso de sumar a otros. Entonces dice que eso implica en el fondo que ellos se ven tensionados entre su sentido de pertenencia con sus pares y por otro lado con la necesidad que plantea la institución de que ejerza un liderazgo y que logre las metas que plantea. Entonces en el fondo para ellos genera mucho desgaste, y eso implica que ellos necesitan y piden más formación en cómo lograr este proceso de liderar y movilizar personas, y también
hay un elemento como bien interesante que aparece en la investigación que tiene que ver con que si bien ellos reconocen que están haciendo mucha instancia colectiva, luego piden muchas mejoras en sus competencias para favorecer reflexión y discusión de sus propias prácticas, ¿ya? Y da entonces la impresión de que están haciendo una instancia, pero que les faltan herramientas para que efectivamente las instancias tengan el poder que se requiere para que puedan movilizar esa discusión a un accionar que lleve a mejorar los resultados de las escuelas. Entonces, efectivamente ahí tenemos un desafío en términos de formación y en lo que se espera también que sea apoyado desde la política pública, ¿cierto?, en educación, desde los propios directores, ¿cierto?, a las instancias que necesitan. A eso iba. Exacto. ¿Y quién tiene la responsabilidad de crear oportunidades Exacto. de formación y aprender a hacer el cargo mejor? ¿Es el director o el equipo directivo o es el mismo o es el sostenedor, el ministerio? ¿Cuál es la implicancia para aprendizaje profesional para esos líderes? ¿Cómo repensamos una estructura y una organización distinta que posibilite en el fondo que estos líderes puedan aportar innovación, etc.? Tenemos preguntas. Ya, Marco Arancibia pregunta: ¿cómo movilizar a estos mandos medios en desarrollar un liderazgo que logre una adecuada conducción de los procesos que desarrolla la escuela e influenciar en los docentes para la mejora? ¿Cómo los movilizamos para que logren eso? Yo creo que Marco Arancibia, ¿será el director? ¿Se refiere a sí, es director. Entonces, en el fondo está preguntando como desde el rol del director. Un elemento que yo puedo aportar desde la investigación que aparecía ahí era que en el fondo muchos de estos líderes plantean que ellos necesitan contar con más poder de toma o sea, como que confíen más en ellos, que confíen más en la posibilidad que tienen de poder construir agenda en sus áreas, ¿cierto?, de trabajo. Y también en el fondo lo que conversábamos recién, ¿cierto?, necesitamos que la estructura posibilite, por ejemplo, todos mencionan la importancia del trabajo colaborativo, pero la estructura escolar está de alguna manera, el director está potenciando esos espacios, lo está ocupando solamente para ámbitos administrativos o está permitiendo que ese sea un espacio de conversación pedagógica, de aprendizaje de nuevas innovaciones. Entonces, efectivamente ahí la labor del director es súper clave. Los equipos ahí de directores y directoras pueden construir con sus equipos una manera de poder potenciar también estos elementos. Right. Yo comparto la respuesta que diste, pero yo pondría como preguntas para reflexionar. Si directores entienden dónde queda el expertise en su equipo docente, alguien que saben de la expertise que tienen los que trabajan. Y entonces yo creo que hay como una responsabilidad de ser como investigador propio en la organización para entender realmente quién tiene capacidad de no sé, organizar una conversación, una charla acerca de un cierto tipo de pedagogía o estrategias de disciplina o cualquier cosa que existe en la organización, cualquier organización hay expertise. Entonces es parte del trabajo de los equipos directivos encontrarlo. Pero yo también creo que una pregunta que haría al director es que si todos en la escuela tienen la misma perspectiva de cuáles deben de ser las metas, o si hay un lenguaje común de cómo hablar y entender en qué camino están andando, porque yo creo que es importante que todos por lo menos reconozcan y utilizan el mismo vocabulario para explicar qué rol juega su trabajo en la mejora. Sí, y qué importante lo que señalas, porque, por ejemplo, aparecía el elemento en la entrevista de que muchas veces a los líderes medios se les entregan ciertas responsabilidades en las cuales ellos sienten que no tienen las competencias para poder abordarlas, y más bien lo que se genera es como el poco cuidado sobre el equipo y terminan ellos sintiéndose muy angustiados porque no tienen la expertise que dices tú para poder enfrentar tal vez un desafío que se les está pidiendo. Entonces, conocer al equipo, conocer la potencialidad que hay, sin duda que es un elemento súper importante que los directores deben considerar. Bruno comenta desde su rol de jefe de UTP:
No sé si puedo ejercer bien mi liderazgo si mi director no cree en el trabajo colaborativo y es más bien autoritario. ¿Es el liderazgo del director un obstáculo? Te toca. No. Tú fuiste mi respuesta. Bueno, si es un obstáculo, pero también como que hay un límite de lo que el director puede lograr, porque una sola persona no puede hacer todo lo que se tiene que hacer. Entonces, o no va a cumplir en lo que se tiene que hacer, o lo va a hacer de manera no muy buena. Entonces, yo creo que es mucho más estratégico. No tiene que ser, no todos aman el concepto del liderazgo democrático o horizontal, etc. En las escuelas. Son jerarquías, son organizaciones súper tradicionales típicamente. Pero si pensándolo no cínico, pero estratégico, yo creo que los directores tienen que reconocer que hay un equipo pagado por la escuela que están dispuestos de apoyar. Entonces, no son voluntarios, son personas que son latent, son capital humano que pueden estar trabajando con él. Entonces, es parte del desafío. Claro, y también yo agregaría que encontrando, por ejemplo, situaciones en la investigación donde efectivamente encontrábamos contextos donde había un director muy autoritario que de alguna manera marcaba mucho a la agenda, pero hay líderes que igual generan un espacio de agencia bien interesante con sus propios pares. Entonces, en el fondo no replican esta misma lógica, sino que empiezan a trabajar mucho más colaborativamente con sus equipos. Y eso obviamente va generando también un movimiento sobre el cual después el director puede querer también sumarse, porque efectivamente va generando otras lógicas de trabajo. O sea, como recoger también esa siempre espacio como de agencia que uno tiene para poder ir marcando diferencia o aportando. Y lo que yo noté también, yo de director hace muchos años, noté que en algunas cosas yo sí era muy autoritario, porque era necesario, pero en otras cosas no tenía sentido. Si yo voy a trabajar o crear un sentido de trabajar en equipo, no tenía por qué yo tomar todas las decisiones. Pero en algunas cosas, bueno, el director tiene la responsabilidad y el único responsabilidad en la escuela de tomar algunos tipos de decisiones. Pero entonces no es 100% se comparte todo o 100% que la figura del director hace todo. Entonces yo creo que se tiene que entender que en el contexto y en el momento, y también se tiene que entender que se puede equivocar en utilizar un cierto tipo de liderazgo en un momento que requiere otro tipo de influencia. Y si tenemos ahí un director mucho más reflexivo, va a ser capaz de poder mirar en el fondo cuándo se requiere cada uno de esos elementos. Bueno, y también nos gustaría mirar como el desafío de cómo transitamos, decíamos, o cómo en el fondo podemos permitir, ¿cierto?, que se desplieguen estos liderazgos educativos. ¿Cómo te imaginas o cómo ves tú desde la política como más, desde la investigación más internacional, qué podríamos ir como introduciendo o en el fondo como para poder potenciar este tránsito a que sean realmente líderes, ¿cierto?, en su establecimiento escolar? Porque si tenemos a un líder medio capaz de poder ejercer liderazgo, también tenemos docentes que van a poder ejercer su liderazgo, porque van a poder estar mirando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos o qué piensas tú que la investigación nos puede dar algunas pistas ahí de cómo aportar? Sí. Bueno, no soy muy bueno para recomendaciones, porque soy bueno para las preguntas, pero lo que me hace pensar es que en el área del liderazgo distribuido se encuentra el fenómeno de que directores tienen mucha energía y quieren distribuir y trabajar en equipo, etc. Pero lo que se distribuye es burnout. No sé cómo decirlo. Sí. En vez de distribuir liderazgo, distribuye que todos ya están haciendo todo. Sí. Tampoco tiene sentido hacer eso. Entonces yo creo que hay que entender que no todos tienen que hacer todo en la escuela para que se pueda distribuir o se puede reconocer el expertise que tienen los directores. Entonces hay algo
ahí. Una tensión que he visto en la literatura, especialmente acerca de jefes de departamento, es que con expertise específico, pedagógico, que necesitan para su área, entonces son como líderes pedagógicos en, no sé, matemáticas o lo que sea, y reconocer que siguen siendo parte de un equipo que tiene una perspectiva más amplia de metas de la escuela. Entonces yo creo que hay una tensión en investigaciones y en la literatura y en las recomendaciones en que se pone más énfasis en lo específico que se requiere para el departamento o en lo general para lo que se necesita para la escuela. Sí, o sea, yo creo que sin duda eso es como un desafío porque veíamos también, claro, como por ejemplo dentro inclusive de una escuela de repente hay departamentos que son muy fuertes, ¿cierto? De alguna manera, pero son ellos. Y quedan como una isla dentro de la escuela. Y la idea es cómo más bien esa fuerza que tiene ese departamento más bien se alinea con los propósitos que persigue la escuela, ¿cierto? Entonces no debieran ser una isla, sino que debieran estar de alguna manera como articulados. Y otra observación que digo desde ignorancia, pero yo creo que parte del desafío del carrera docente es que eso me falla mi español, pero yo creo que tenemos la obligación de reconocer que hay responsabilidades que pueden tomar los docentes en las organizaciones, en las escuelas, que tienen influencia más allá que en su propia aula. Pero uno no tiene que dejar de ser profesor, de ejercer esa influencia o ese liderazgo. Entonces yo creo que en entender mejor los líderes medios puede contribuir a la conversación que Chile está teniendo ahora acerca de la carrera docente, porque se tiene que reconocer que no es llegas a los 25 años a ser profesora y te quedas con profesora siempre o sales a ser la jefe UTP o, ¿sí me explico? Que hay muchos lugares en la organización donde uno puede tener influencia. Eso está, solo preguntas. Nos van a aportar ahora algunas preguntitas más a la conversación. Gracias. Tenemos muchas. Soy jefa de UTP y he intentado potenciar la labor de los departamentos. ¿Cómo puedo hacer que se involucren en la mejora de la escuela más transversalmente? Hay un reconocimiento ahí en la investigación muy fuerte a justamente eso, a cómo lograr lo que conversábamos recién, cómo logran movilizar, cómo logran construir un sentido que de alguna manera los aúne para poder en el fondo avanzar. Y ¿qué tienen en común? ¿Por qué les va a interesar trabajar con un profesor de otro departamento si se organiza su vida laboral acerca de su propio departamento? Yo creo que eso es súper importante. Sí, y ahí a lo mejor también cómo de alguna manera uno va, ¿cómo decirlo? Como tratando de problematizar algunos aspectos que tal vez el departamento puede creer que lo está haciendo muy bien, cómo tú ayudas a que efectivamente se produzca esta como inquietud y que efectivamente estamos caminando hacia donde la escuela también quiere ir. Hemos visto harto de que necesitamos que a los adultos que tengan esa problematización para que se pongan a andar como o movilizarse, ¿cierto? Acabo de leer un estudio nuevo en el Journal Sociology of Education, es un journal de Estados Unidos, que estudió que los profesores que trabajan juntos en metas comunes comparten espacio, que suena simple la idea, pero si estás compartiendo un escritorio en la sala de profesores, por ejemplo, hay oportunidad de conversación informal, y te ves conociendo y te ves
compartiendo frustraciones o éxitos. Entonces yo creo que hay también algo ahí del espacio y cuando se encuentran y cuando se encuentran de qué hablan. Si están hablando de, no sé, el estacionamiento, no tiene nada que ver con enseñanza, pero si están hablando de lo que pasa en el aula, eso tiene capacidad de tener influencia en resultados. Perfecto. Dice acá otra pregunta. Según tengo entendido, Chile es el único país en que existe el cargo de jefe UTP. Yes. ¿Cómo funciona ese cargo en experiencias internacionales? Bueno, si Chile es el único que tiene UTP, el cargo no existe en otros países, entonces la respuesta es fácil. No, es lo que es interesante, para mí súper interesante, escribí un artículo en inglés para intentar de explicar que existe la posibilidad de un co-liderazgo escolar en todas las escuelas chilenas, que hay que reconocerlo, que son duplas, que son pares que tienen mucha influencia tanto en administración como en pedagogía, que no existe en otros países. Lo que sí existe, por ejemplo, en Estados Unidos o Canadá, son coaches, es decir, de personas que el distrito o la escuela contrata para 1 año o 2 años para una cierta reforma, da énfasis, no sé, a lectura de primer año o una cosa así, pero no existen como en la estructura escolar tan fuerte. Entonces yo creo que hay un concepto de Larry Cuban, que es un investigador de Estados Unidos, que dice que algunas cosas son como la gramática de la escuela. En Chile, parte de la gramática de la escuela es el jefe UTP. Perfecto. Alejandra Muñoz consulta, ¿estos cargos tendrán claro lo que significa el trabajo colaborativo o en realidad hacen trabajo cooperativo? Esa es una buena pregunta porque yo creo que uno de los elementos que aparece harto en la discusión es qué entendemos por trabajo colaborativo, qué entendemos por el trabajo cooperativo, la diferencia que hay y también la posibilidad de ocupar los dos en distintos momentos, ¿cierto? Son de alguna manera formas o ciertas maneras de poder enfrentar el trabajo que no son incompatibles, ¿ya? La idea, eso sí que aquí estamos tratando, yo creo que lo que más se da, por lo menos lo que muestra el estudio, es que no está ninguno de los dos. Lamentablemente lo que más vemos es más bien trabajo informativo y de compartir más bien como lo que está haciendo cada uno, ¿ya? Pero cuesta mucho encontrar trabajos que efectivamente tengan un propósito común, que de alguna manera cada uno aporte con un elemento que si es que no está, efectivamente no se puede construir ese trabajo. Yo creo que es un gran desafío y que estos líderes lo reconocen porque de partida plantean dentro de su necesidad formativa justamente poder mejorar en esos ámbitos, trabajo colaborativo, trabajo de reflexión y de conversaciones digamos, de mayor calidad y profundidad con sus equipos. Felipe Torres consulta, ¿cómo empezar a entregar responsabilidades a los docentes ya que trabajan en ciclos sin recargarlos de trabajo? ¿Cómo crear liderazgo distribuido en mi escuela? ¿Trabajar en ciclos? ¿Qué quiere decir? ¿El ciclo básico, ciclo medio? Como es similar que de la pregunta de los departamentos, de encontrar como la manera de trabajar juntos, si compartan metas o no, si comparten espacio, si ven que están parte del mismo equipo, es como muy parecido. Claro, y tal vez toca el elemento que señalabas tú, que efectivamente hay responsabilidades distintas que hay que reconocerlas, o sea, el director no puede traspasar ciertas responsabilidades que son propias, pero sí tiene que haber una construcción de una corresponsabilidad, ¿cierto? Claro. O sea, todos estamos participando desde la posición en que estamos, aportando ciertos elementos para poder contribuir, pero si es que nosotros más bien entregamos a los equipos tareas que, como tú decías, no sienten que tienen la habilidad o la disposición que conversábamos a la mañana para poder ejecutarla, más bien se vuelven sobrecarga y sobre la cual no tienen posibilidad tampoco de poder, digamos, generar más trabajo. ¿Y cómo crear liderazgo distribuido? ¿Cierto? Esa es como una gran pregunta. ¿Cómo partir como potenciando, construyendo liderazgo distribuido en las escuelas? Bueno, la respuesta que daría es que el concepto de liderazgo distribuido no es necesariamente una recomendación, es
como una descripción de lo que ya existe. Entonces, el liderazgo distribuido está pasando. Igual y se distribuye más en algunas escuelas que otras, pero el liderazgo distribuido se refiere al organigrama que decía antes, hace como 15 minutos, de que hay personas con influencia y expertise en las organizaciones que están teniendo un impacto en los resultados de la escuela. Lo que se tiene que reconocer es quiénes son y organizar su trabajo para que no sea así de voluntario o de sea que una persona ahí que no está trabajando con otras personas en la organización. Entonces yo creo que primero hay que reconocer, pues está pasando. Y segundo, planificar cuáles son las metas escolares, quién tiene la expertise y cuál es la relación entre metas, expertise y personal. Yo creo que es... Perfecto. Y Fabiola Cárdenas consulta, ¿será posible que el trabajo entre el director y los líderes medios sea colaborativo y por su parte la relación entre líderes medios y los docentes sea cooperativo o más estructurado? La distinción que es entre como colaborativo entre el director y los líderes medios y que la relación entre líderes medios y los docentes sea cooperativo y más estructurado. Eso es lo que quiere decir cooperativo. O sea, no, pone cooperativo y más estructurado. Lo pone como... okay. Enfatiza... Sí, me cuesta ver como lo uno o lo otro. Como que tiendo a pensar que en el fondo primero es como la idea de la cultura colaborativa, que eso cierto es mucho más amplio. Estamos mirando la idea de cómo reconocer el aporte y la contribución que hace uno, digamos, a este gran propósito más compartido. Pero las estrategias que tú puedas utilizar, yo me imagino que en el fondo debieran poder ser ambas según la tarea que tengamos que abordar y que realizar. No sé, igual mi respuesta va a mostrar que entendí mal la pregunta, pero me hace pensar en que en educación hay una cultura de privacidad y en el trabajo en aula, que nunca hemos aprendido a conversar con otros educadores acerca de fortalezas y debilidades. Entonces, lo que oí en la presentación que hiciste acerca de que el trabajar con otros seres humanos implica un conflicto, mucho conflicto, y no hemos aprendido en nuestras vidas profesionales cómo manejar esos conflictos y reconocerlos como información o oportunidad. Los vemos como error o fracaso, pero yo creo que hay que reconocer que en el momento de tener un conflicto tenemos una oportunidad de mejorar y comunicar. Y el conflicto es de prioridades, nos está mostrando valores que tenemos y es un momento de ojalá explicar a dónde queremos llegar. Sí, bueno, aparecía harto eso como inclusive también no solo que en el aula es como un espacio más privado, sino que también estos cargos también aparecen muy solitarios, sintiéndose muy, digamos, en soledad y también como obviando la idea de que podemos en el fondo trabajar junto a otros. Y por eso que se les hacía, cada vez que se les planteaba un elemento parecía como un desafío grande el cómo construimos esta cultura de colaboración. Vamos a recibir otras preguntas que nos van a hacer ahora en un minuto más. Hay hartas preguntas, interesante que... Sí, o sea, es un tema ¿Quiere decir que hay alguien con esto? Soy directora de Constitución. Quiero empezar a trabajar con departamentos en mi escuela para fomentar el liderazgo distribuido. En la actual solo cuento con ciclos, pero no encargados. ¿Cómo puedo comenzar este proceso? ¿En qué me debería fijar? Es interesante porque hay personas haciendo preguntas. Yo creo que hay respuestas en la plataforma para esa pregunta. También hay expertise con los educadores también que puede responder eso. Sí, no me quiero lavar las manos del responder, pero yo creo que también hay que reconocer eso. Pero, o sea, como reconozco en la pregunta, algo que también nos pasó cuando estábamos haciendo el estudio, y es que en muchas escuelas
todavía está como recién emergiendo la figura del jefe de departamento, ¿ya? Right. Entonces, efectivamente, para ellos es como un desafío. A veces tenemos escuelas de a 2 personas, que solamente hay 2 personas, por ejemplo, para matemática. Entonces, ellos estaban como en el proceso, justamente como plantea acá, de decir, bueno, ¿cómo genero un departamento y cómo logro generar la posibilidad de que estos profesores dialoguen en conjunto, piensen en nuevas prácticas que pueden utilizar para su disciplina? Y creo que aquí, o sea, como planteándole ahí, me parece buena la recomendación de Joseph, pero creo que lo principal es como empezar a ver con qué cuentas. ¿Cuál es tu escuela? ¿Cuáles son las disciplinas que tal vez tú quieras partir? A lo mejor habría que partir por algún departamento que efectivamente pueda darse la posibilidad de poder como iniciar el proceso. A lo mejor uno podría comenzar por ahí y ir viendo cómo se genera este trabajo colaborativo. Ahora, yo creo que una escuela debiera aportar en fortalecer su trabajo colaborativo, y eso mismo va a dar pie a que tenga mucho sentido el trabajo de los departamentos disciplinarios. Cuando veíamos ahí algunos ejemplos que sí lo han logrado, teníamos aquellos departamentos que de alguna manera los jefes de departamento lideraban, planteaban como que si se logra efectivamente construir este sentido, sale más fácil la tarea. Lo que me hace pensar también es que reorganizar la estructura igual sea necesario, pero no te resuelve el problema si el problema es el núcleo pedagógico y cómo están dando clase en aula. Entonces yo creo que puede ser necesario y una buena inversión de tiempo, pero uno no debe de creer que eso va a resolver, así con la organigrama perfecta se resuelve el problema de, no sé, falta de expertise en dar clase. Sí, absolutamente. Y de hecho tenemos el ejemplo de cómo finalmente a veces se cree que porque nombramos a alguien en el cargo jefe de departamento, en el fondo ya tenemos un departamento por decreto, ¿cierto? Y eso va a funcionar, o nombramos al encargado de convivencia, y eso resuelve el problema. Cuando después lo tenemos solo, sin ninguna red al interior, trabajando, por ejemplo, en formación en pedagogía. Entonces, me parece súper potente lo que tú señalas. Efectivamente tenemos que más bien pensar cómo logramos que la escuela esté generando prácticas que permitan innovación, que permitan mejora, y en base a eso vamos generando la organización que necesitamos y le damos la fuerza que necesita cada una de estas. Sí, y la pregunta es que ¿qué tipo de apoyo puede brindar la directora hacia cualquier organización o cualquier estructura que da la escuela? Patricia Lagos pregunta, ¿cómo influyen las evaluaciones estandarizadas nacionales e internacionales en la configuración de un tipo de liderazgo? Bueno, nosotros en el caso del estudio, como te digo, los que de alguna manera aquellos líderes medios que se focalizaban mucho más en responder como un cargo, su cargo se estructuraba en base a las pruebas estandarizadas, así de complejo eso. O sea, en el fondo ellos estaban muy preocupados de cuándo iba a venir alguien a pedirles el dato, entonces tenían ahí todo listo para poder entregarlo, pero sin pensar que en el fondo esos elementos pueden ayudar a la mejora de su propio establecimiento. Entonces, efectivamente nos dábamos cuenta que hay situaciones donde efectivamente hay mucha demanda, mucha fuerza que finalmente provocan esta estructuración basado en esas pruebas. Pero teníamos otros, y por eso que es importante mostrar la diferencia, porque en el fondo no quiero con eso ver solo el vaso vacío. Teníamos otros que influyendo logran, como tú decías, darle sentido a esa evaluación y a esa rendición y ponerla al servicio de la escuela. Y por ejemplo tomaban medidas, después de poder mirar, por ejemplo el CIMSE, lo analizaban, lo estudiaban, y efectivamente es un termómetro, pero ellos decían, bueno, tenemos que poner ojo en estos cursos, vamos a distribuir a nuestros profesores de esta forma, vamos a implementar ciertos programas. Entonces lo veían como una forma, una oportunidad. Entonces como que ahí nos encontramos, al menos nosotros, que hay distintas formas de poder ver cómo se articula su trabajo en base a estas pruebas que son parte ya del contexto. Me hace pensar en dos cosas. Primero, que en la investigaciones y la literatura, el tema de data-driven decisions, decisiones informadas por datos, es súper importante.
Pero lo interesante, lo que yo he visto trabajando con muchos directores en California y ahora en Ontario, es que es muy difícil. Bueno, primero hay directores que no les gusta meterse con los datos porque es una dificultad y entenderlos y cuáles son los más importantes no están seguros. Hay otros que se sienten muy cómodos con los datos, pero no saben o no están exactamente seguros qué decisión tomar después de entender los datos. Entonces lo entienden como descripción de su escuela, pero ahora qué, no están tan seguros. Entonces yo creo que estamos fallando como la gente que está haciendo formación de directores en ayudarles a entender qué decisión debe de tomar después de haber entendido los datos. Entonces es una observación, la primera observación. La segunda, tenía dos, no recuerdo. Pero ese apoyo, claro, es como diferente. Una cosa es como, tú dices, hay a lo mejor algunos que todavía les falta más habilidad para poder interpretarlos, pero hay otros que teniendo, como tú dices, la habilidad, tampoco todavía sabes mucho cómo poner eso en acción, cómo generar ciertas acciones concretas. Y uno entender los datos no es suficiente, sí, es necesario, pero no es suficiente. Exacto. Entonces hay un paso más. Sí, recuerdo lo que iba a decir, que hay directores que entienden los datos, pero también entienden que hay propósitos más grandes y más importantes. Entonces los directores que tienen más influencia ponen los datos en servicio de otras metas, no hablan por nada más del examen, están hablando de otras cosas y así se empieza a dar más espacio para expertise profesional de los profesores, porque si todo el trabajo es lograr resultados en un examen un día, la escuela no es escuela, es fábrica de exámenes. Sí. Entonces se tiene que entender que la escuela tiene otro tipo de propósitos. Sí. Y uno importante es como poder en el fondo pensar en las acciones posteriores a seguir. Algo que veíamos también en el estudio es como muchas veces estos líderes dejan o sea, como que en el fondo el tema de poder pensar en remediales o en cómo trabajar queda siempre para después y de alguna manera están súper focalizados como en la etapa de diagnóstico de manera permanente. Yo creo que ese es como un desafío. María Angélica Barrera, si el director valida a su equipo, ¿cómo se logra validar un equipo técnico frente a los docentes? Eso es la palabra que hoy en la mañana, broadcast. ¿Cómo publica que... ¿Cómo transmite? ¿No es cierto? Eso es como transmite. Lo que la pregunta es como en el fondo, si yo estoy validando mi equipo, estoy de alguna manera generando esto, ¿cómo logramos que pase eso después en la escalada? Yo creo que si efectivamente hay un director que logra generar eso y poder transmitirlo, creo que sus líderes medios también van a ser capaces de poder transmitirlo a sus docentes. Ahora, el tema es qué es lo que se entiende por validar y cómo estamos validando, ¿cierto? Ahí podría preguntarnos qué entendemos, cómo validamos, cómo lo hacemos, porque no es como decretar de que te estoy validando, sino que tiene que evidenciarse concretamente para que efectivamente después ellos puedan hacer un poco también ese ejercicio. Rosa Celedón consulta, ¿cómo es la estructura educativa en Canadá? Perfecto. Educación en Canadá es un asunto de provincia, o sea, del estado, no tiene... El gobierno nacional no tiene ningún rol, o sea que Justin Trudeau no tiene nada que decir acerca de educación, porque es asunto de los estados, distintos estados. En Ontario, donde yo vivo, hay 72 distritos que son regional, que organizan las escuelas, y hay un ministerio de educación, directores de escuela. Hay escuelas en los dos idiomas, en francés y en inglés. Hay escuelas públicas y también parte del sistema público son las escuelas católicas. ¿Y qué más de estructura? Distinciones que yo notaría que
escuelas tienen principal, que sea director o directora, y si es suficientemente grande, tiene vice principal, que es como vicedirector, subdirector. Subdirector. Y eso es como entendido como el paso necesario de tomar antes de llegar a ser director o directora. El cargo de inspector no existe, UTP tampoco. ¿Quién hace el liderazgo formativo y el liderazgo más pedagógico? El liderazgo pedagógico es el director, ¿cierto? Sí, eso también es interesante aquí porque todos tienen que decir, y parte de su framework, marco de liderazgo, es que tienen que ser líderes pedagógicos. Entonces, ellos tienen que empezar a manejar tanto administración como pedagogía en su trabajo diario. No existe la figura de líder pedagógico o jefe de UTP, esa persona no existe. Lo que pasa es que los subdirectores a veces se dedican a lo administrativo y lo disciplinario, y los directores tienen otra responsabilidad. Pero obviamente depende de qué tan grandes son las escuelas primarias, liderazgo parece diferente que en las escuelas secundarias. Y en el caso de nosotros tenemos dos figuras, que es el inspector general y el encargado de convivencia, que de alguna manera presentan más como un liderazgo formativo. ¿Quién se encarga más de ese? ¿Sí? Sí, ya. Siempre es o sea, el subdirector. Sí. Y estudios de los subdirectores muestran que se cansan mucho en trabajar siempre en disciplina. Creen que no están ejerciendo liderazgo escolar porque están poniendo mucha atención en problemas. Y no están aprendiendo a dar feedback y trabajar con profesores. Perfecto. Patricio Lagos, ¿cómo impacta el liderazgo medio en los aprendizajes de los estudiantes? Bueno, como contábamos al inicio, ¿cierto? Efectivamente hay sobre todo estos liderazgos pedagógicos, jefes de UTP y lo que son los jefes de departamento, encargados de ciclo, en el caso de acá en Chile, al estar más cerca, ¿cierto?, del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque efectivamente están mucho más cerca de lo que son las prácticas pedagógicas, más cerca de los estudiantes, la literatura lo que plantea es que tienen la potencialidad, quiero decir, la potencialidad de poder tener un impacto y una contribución mucho más directa en el aprendizaje de los estudiantes. Y nos dábamos cuenta en la investigación, ellos tenían que en un momento como establecer con quiénes se vinculaban, y justamente estos líderes pedagógicos están muy vinculados con todos los actores de la comunidad educativa. Generalmente muchos de ellos incluso siguen haciendo clases, entonces también tienen una cercanía con los estudiantes que efectivamente puede permitir, por ejemplo, motivación, etcétera, ¿cierto? Y están influyendo obviamente en el trabajo colegiado. Si logran formar comunidades profesionales, pueden ahí impactar lo que es práctica pedagógica, innovación, ¿cierto? Pero tienen la potencialidad. Eso es importante decir, porque no porque digamos que los tenemos vamos a estar en el fondo necesariamente desplegando esa incidencia. Eduardo González pregunta, ¿es importante que la labor de los líderes medios sea remunerada de manera distinta a modo de incentivo por el alto nivel de responsabilidad que ellos recaen? Sí, no, me quedé pensando que hay que reconocer que los esfuerzos no deben de ser voluntarios, que una persona que toma un cargo extra, que se paga lo mismo que una persona que no, eso crea un incentivo. Si la persona no tiene automotivación, es un problema. Entonces el sistema tiene que empezar a preguntar si hay manera de crear reconocimiento sí, del trabajo. Lo que yo he visto, igual no sé si tienes datos del estudio, que no tiene que ser mucho, es el reconocimiento más que... ¿El incentivo monetario? Sí, pero yo apoyo que deben de existir apoyos monetarios, pero no es que se tiene que fijar siempre en el pago. Se puede reconocer de otra manera, con un poco más de flexibilidad de su horario, o hay maneras de reconocerlo. Y
Y de pero hecho, no sé qué salió claro, como datos. en las entrevistas era interesante que la mayoría decía eso, que buscaban como el reconocimiento del trabajo visibilizado al interior de la escuela. O sea, que efectivamente, por ejemplo, decían a veces uno trabaja, pero no es que uno esté buscando el reconocimiento, decían, pero a lo mejor sería interesante que alguien te dijera bien hecho el trabajo delante de tu comunidad escolar, o que hubiera en el fondo un reconocimiento a esa labor. Entonces, más inclusive que hablar como del incentivo monetario, lo que se hablaba y aparecía mucho la necesidad de que alguien te retroalimente tu ejercicio y que también de alguna manera refuerce lo que tú estás haciendo bien a través de algún reconocimiento, o planteaban formación también como una posibilidad de darles oportunidades de formación. Entonces, es una inversión, porque yo estoy pensando en directores que quieren que los profesores trabajen juntos en equipo, o encuentran tiempo para hacer la planificación juntos. Pero si no da los fondos para hacerlo en el día normal, es un símbolo que no es tan suficientemente importante, que lo puedes hacer en tu horario. Entonces yo creo que la escuela tiene que ir buscando maneras de invertir en prácticas que puedan ayudar a reconocer los esfuerzos de muchas personas. Y de hecho muchos terminan haciéndolo después de su horario de trabajo, para poder en el fondo abordar, o estudiando fuera de su horario para poder en el fondo responder a las nuevas demandas. Bárbara consulta: ¿y qué ocurre con el encargado de convivencia? Este también debiera convertirse en un líder, pero aún son bastante poco valorados en las escuelas. ¿Cómo podría potenciarse su rol? Eso te toca, porque tienes que explicar quién es el encargado de convivencia. En el marco, cierto, de la ley de inclusión aparece la figura de un encargado de convivencia, ¿ya? Lamentablemente, lo que nosotros observamos con Bárbara en la investigación es que este encargado de convivencia queda por decreto, con un nombre, ¿cierto?, puesto ahí, pero queda en la soledad del cargo, solamente como encargado de cierta tarea específica, que es generar este plan de desarrollo de la convivencia escolar y participar en los consejos, ¿cierto? Entonces se pierde la idea y de nuevo volvemos a creer que porque tenemos una figura, tenemos en el fondo convivencia escolar dentro del espacio escolar, ¿cierto? ¿Qué cambiarías? Yo creo que en el fondo el tema de la formación, de los liderazgos formativos, para nosotros es un gran desafío en el estudio. Primero porque tendemos a ver mucho en la escuela esta fragmentación muy fuerte entre lo pedagógico y lo formativo, lo que nos parece preocupante y que también la literatura internacional lo señala. El ser humano es integral. Por lo tanto, estamos pensando en un desarrollo integral y lamentablemente está muy cargado acá en Chile más hacia el liderazgo pedagógico que lo formativo. Lo formativo viene como una especie como de extra a este elemento. Sin embargo, lo que reportan muchos estos líderes es que lo que más finalmente termina siendo el encargado de convivencia, al igual que el inspector, es atender casos, ¿ya? Entonces, en vez de poder avanzar hacia la lógica de lo que se pensaba con el encargado de convivencia, que de alguna manera fue un rol más promotor de una comunidad educativa, que de alguna manera pudiéramos incidir a nivel curricular en cómo nos estamos imaginando la formación, termina finalmente haciendo lo mismo que el inspector general, que es atender casos de manera, la disciplina. O sea, en el fondo el foco es cómo atendemos el caso, y termina en el fondo en una demanda muy todavía reactiva, y no de estar pensando en una comunidad, en la idea del autocuidado, de cómo nos cuidamos como comunidad, cómo permitimos ese desarrollo. Entonces yo creo que aquí hay un punto donde hay mucho que avanzar y mucho que comprender. Tal vez esta fragmentación entre liderazgo pedagógico y formativo hace que no le demos la importancia a ambos, y tal vez hay que generar un espacio que sea más articulado, donde efectivamente el encargado de convivencia debiera participar de los elementos también, digamos, curriculares. Bueno, se nos va acabando el tiempo y podríamos tratar de reforzar como algunas ideas que nos quedamos ahí como para poder hacer nuestra invitación. Okay, no, you start, keep going. Hagámoslo. Sí. Bueno. Yo creo que han salido hartas cosas. Es difícil, porque yo, de director, una cosa que nunca aprendí a hacer era el cierre. Ya. Porque el director, así, terminando el año, tiene que
parar enfrente de toda la comunidad escolar y decir, bueno, como estamos caminando el camino de la vida, etc. Y hacer un cierre muy grande y bonito y nunca he aprendido a hacer eso. Pero intento hacer un tipo de resumen de la conversación. Primero, los líderes medios importan. Y poner atención en ellos es como una manera de entender un liderazgo de los docentes. Aunque no son, bueno, tiene su rol y su título, también es una manera de ver que hay liderazgo que existe fuera del rol del director o la directora. Entonces yo creo que eso es un aporte muy importante. Segundo, que han hecho una investigación que tiene nuevos datos chilenos, que no tiene que pedir prestado del extranjero, cómo entender la organización del liderazgo medio. Entonces yo creo que eso es también muy interesante. Tercero, yo veo que hay una tensión entre habilidades técnicas y como filosofía del cambio. Entonces y eso tiene implicancias para la formación. Y el último es que como hay un hueco, un vacío grande de que no hemos conversado de qué tipo de política o estándares o requisitos existen para estos puestos. Entonces, intentar de pensar en cómo apoyarles a hacer su trabajo y no pensar en la política, yo creo que es también un problema. Entonces, lo que necesitamos como la gente que está pensando en esto es cuáles son las implicancias para la política pública. Bueno, te queremos dar las gracias, Joseph, justo coincidió que estás acá esta semana con nosotros y bueno, agradecer, ¿cierto?, a todos quienes han estado aquí fielmente en esta comunicación, nuestra primera comunicación en línea, y queremos dejarlos invitados cordialmente a la segunda, ¿cierto?, de esta serie, que va a ser durante el mes de julio, ¿cierto?, ya mirando, ¿cierto?, haciendo un zoom mucho más preciso todavía en el liderazgo pedagógico y con algún contenido, digamos, disciplinar de cómo generamos y apoyamos, ¿cierto?, las distintas disciplinas al interior de las escuelas y liceos. Así que les queremos dar las gracias y nos despedimos hasta una próxima ocasión.